Informativo BOAB, Cultura. En nuestra sección cultural, Carlos Maceda nos hablará sobre los detalles de la pintura Franciscanos, una obra que se modificó para contextualizar la Fundación de Puebla. Carlos, buenas noches, platícanos todo, por favor. Buenas noches, Stan. Buenas noches, amigas y amigos de Radio y TV WAP. Cuando visitamos un museo, hay piezas que llaman nuestra atención, pero no siempre les dedicamos el tiempo suficiente. En la siguiente nota les comparto un ejemplo de lo que una pintura nos puede sorprender. Visitar una galería de arte o un museo implica dedicarle tiempo de observación a las piezas expuestas. Observando detenidamente las obras de arte, podrás descubrir detalles sobre la técnica utilizada, su composición o incluso datos históricos que te pueden sorprender. Un ejemplo de esto es la obra titulada Retrato de Franciscanos, perteneciente al acervo del Museo Casa de Alfeñique. La pintura presentada es un óleo sobre tela que tiene al centro de la composición a dos hombres vestidos con un hábito religioso, que podemos relacionar con la Orden de San Francisco por los cordones anudados que cuelgan al frente. La paleta de colores va de los ocres a los grises. En todo lo ancho de la parte baja del cuadro, sobre un fondo blanco desgastado, hay un pequeño texto que identifica a los personajes, Fray Toribio de Benavente Motolinía y Julián Garcés, los cuales se encuentran parados mostrando sus pies desnudos. Motolinía dirige su mirada al suelo al tiempo que cruza los brazos. Julián Garcés dirige su mirada al espectador, y mientras que una de sus manos sigue a la altura del estómago, la otra la dirige hacia abajo. Al momento de leer detenidamente el texto, empieza una serie de dudas. La primera es el nombre de Julián Garcés, porque este personaje perteneció a la Orden de los Dominicos y no a la de los franciscanos, es decir, debería estar representado con un hábito con los colores blanco y negro. Sobre Benavente no hay problema sobre su vestimenta, sin embargo, en algunas de sus representaciones iconográficas se le muestra un poco mayor y generalmente con tonsura, es decir, el corte de cabello. Un repinte del siglo XX en la cartela nos aclara la confusión, pues se hace evidente que se modificó la pieza. Sobre el blanco más antiguo se aprecian algunos restos de letras en sendas esquinas. Al final del segundo nombre se hacen evidentes nuevas letras, sobre un blanco más claro. Y abajo de este aparecen cual fantasmas del pasado, rastros de 3 letras que forman una palabra que termina en era. Siguiendo la letra J de Julián, se puede observar debajo de la V una O que nos lleva a la lectura, a mi parecer, de Joaquín de Testera. Sí, nos referimos al franciscano que buscó una forma de ayudar en la evangelización de los naturales por medio de dibujos asociados a vocablos similares en lengua náhuatl, los llamados posteriormente catecismos testerianos. En la llamada conquista espiritual, las primeras órdenes crearon nuevas relaciones donde la educación fue el puente entre dos mundos que se empezaban a conocer, y para ellos se valieron de diferentes métodos como la música, el teatro y la pintura. Muchos años después, en un contexto diferente, se sigue utilizando a las imágenes para adoctrinar. Durante la primera mitad del siglo XX, en México, se buscó o trató de reencontrar una identidad nacional. Tras la Revolución, se crean nuevos espacios en las urbes, entre ellos museos, y para tener material que ofrecer, en muchos casos se adaptan obras para resignificar el pasado de los mexicanos, retomar a determinados personajes y momentos históricos que se estaban olvidando, es decir, una ciudad que educa. Probablemente es en este contexto que llegó la pintura al Museo Casa de Alfeñique, el primero de Puebla. Al igual que en otros estados, se hicieron rescates y adaptaciones para estos nuevos espacios, muchos de ellos creando escenografías y escribiendo guiones para justificar estas nuevas lecturas. Esta pintura no fue modificada por manos del autor, queriendo cambiar un gesto o reutilizar un lienzo. Fue modificada para brindar un nuevo discurso a sus observadores, tal vez los 400 años de la fundación de nuestra ciudad. Existen museos de diferentes tipos, pero a todos y cada uno debemos recorrerlos con el tiempo suficiente y descubrir sus tesoros. Esta es la información, Dan, ¿qué te parece? Sumamente interesante, Carlos, y sobre todo, bien lo mencionas, tomarnos el tiempo necesario para ver cada una de las obras. Son cosas tan insignificantes, pero que de verdad cambia todo el contexto, y ya lo platicábamos, ¿por qué no visitar cada uno de los museos, ya que Puebla es la segunda ciudad con más museos, tomarnos el tiempo, ir en familia y detalladamente ver cada una de las obras?
Así es, yo siempre sugiero que nos acompañemos de amigos o de el novio, la novia, la esposa, el esposo, y que juntos podamos hacer alguna lectura previa, pero además también siempre en las salas de los museos hay unas pequeñas cédulas que nos dan información. Esto nos podrá ayudar a entender un poco más la obra si la apreciamos desde un poco más cerca. Creo que esto sería una aventura fantástica. La verdad es que sí. Muchísimas gracias, Carlos. Una información muy, muy importante. Te despedimos y que tengas una excelente tarde. Buenas noches, Stan.